Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente transmitiendo. Aquí estamos haciendo vitaminas para el alma. Necesitamos reforzar nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. Es tan importante porque sin duda estamos viviendo tiempos difíciles. Aquí en México, pues seguimos en cuarentena, no tenemos todavía una fecha, hablan de mediados de junio, finales o agosto, no sabemos. Pero el hombre interior tiene que ser fortalecido con la palabra de Dios. Y justamente eso estamos haciendo, aprendiendo a tomar vitaminas, textos claves, salir fortalecidos de este tiempo que no es nada fácil, ¿no? Y yo espero que tú estés haciendo cosas claves que te permitan como persona, en tu relación con Dios. La primera semana hablamos de eso, ¿verdad? La segunda semana estuvimos hablando de la relación con tu esposo, con tu esposa, tan importante. La tercera semana estuvimos hablando acerca de la relación como familia, con los hijos y todo esto, ¿no? Hoy, esta semana número 4, ya estamos viendo lo que es la relación con mi iglesia. Sí, es necesario que estemos integrados, verdaderamente integrados en una iglesia local. Este es el plan de Dios. Este es el propósito de Dios. Y bueno, hemos estado viendo ya algunas cosas claves del origen de la iglesia, ¿verdad? Estamos hablando de la materia. El día de ayer hablamos de la materia más importante dentro de la iglesia, que es el amor fraternal. Pero hoy vamos a hablar de la meta de la iglesia. Esta es la vitamina número 18. Pues un saludo a todos los que se han conectado, a los que estarán conectándose, ¿verdad? Posteriormente en nuestra página de YouTube. Por favor, déjanos ahí un mensaje, déjanos ahí un saludo. Por favor, yo sé que insisto un poco con esto, pero también te animo a que lo hagas. De veras ayuda. Dinos de dónde te conectas, si tienes algún comentario, alguna duda, algo que quieras enriquecer, ¿verdad? Será bienvenido. Pues estamos con esta idea de aprender bien cómo relacionarnos correctamente hoy con nuestra iglesia local. Hoy vamos a ver cuál es la meta. Esto es muy importante porque la iglesia, algunos creen que la meta de la iglesia es solo reunirse. Bueno, ¿qué hacemos en la iglesia? Nos reunimos y escuchamos la palabra, que es muy bueno, ¿verdad? Y también hacemos amigos, lo cual también es parte del plan de Dios. Pero ¿hacia dónde va la iglesia? Es decir, ¿por qué Dios creó la iglesia? Tiene que tener una meta, porque dentro del diseño de Dios hay un propósito muy claro. Y la meta pues se encuentra en muchas partes de la Biblia. Y el llamado de Jesucristo y la misma vida de Jesús es un modelo, un ejemplo. Y si queremos ser como Cristo, pues sencillamente Jesús dejó 12 discípulos. Entonces desde aquí tenemos que empezar a reflexionar. Porque si la meta es como Jesús, no solamente es, bueno, tener el carácter de Cristo, pero también cumplir los propósitos de Dios. Y Jesús lo dejó muy claro en la Gran Comisión. Muchos de ustedes ya la conocen, ¿verdad? Voy a citar Mateo capítulo 28, versículos 29 en adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, palabras finales de Jesús. Esta es la comisión que nos dejó Jesús. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Este es el único verbo en imperativo de la gran comisión, no es ir. Ir, de hecho, en el griego dice yendo, o mientras vas en el camino, mientras vas de peregrino en esta tierra, la meta es hacer discípulos. Así que vamos a tomar, esto se encuentra, hermanos, en muchas partes de la Biblia. Bueno, esto se encuentra en todos los evangelios, ¿verdad? En la vida de Pablo, él escribe cartas a su discípulo Timoteo, Tito, ¿verdad? Lo encontramos en el libro de los Hechos y también lo encontramos en el libro de Colosenses. Fíjate. Muy interesante cómo Pablo plantea su ministerio en estos versículos, como te dije, está en muchas partes, y es el llamado primario de Jesús, ser discípulos de Cristo. Entonces vamos a leer un texto que tal vez no es tan conocido, pero sí es un texto clave en todo lo que estamos aprendiendo estos días. Y es el texto de Colosenses, capítulo 1, versículos 27 al 29. Así que vamos para allá. Si tienes tu Biblia, ¿verdad? Puedes buscarlo. Si deseas también, te lo puedo leer yo. No sé, ¿verdad? Como quieras.
Y déjenme hacer la lectura, son solamente 3 versículos, ¿verdad? Y aquí vamos a basar los principios que queremos aprender el día de hoy. Y gracias una vez más por conectarte y gracias por compartir esto. Varios me han dicho que les ha servido mucho, sobre todo en el tema de compartirlo con otras personas. Y aquí está, ¿verdad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es la meta de la vida cristiana? Solamente estar bien nosotros, estar contentos, estar llenos de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Pues ojalá que sí, pero no es la meta. Este es el punto, no es la meta. La meta es hacer discípulos. Entonces, fíjate lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículos 27, 28 y 29. Solamente 3 versículos. Y dice así, la palabra del Señor. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. La palabra misterio que se ocupa aquí, hermanos, no es esta idea de, bueno, de los misterios que algunos dicen, ¿y qué es esto? Es cuando alguien pregunta, ¿no? Alguna cosa espiritual. Oigan, ¿y por qué esto la Biblia? No, es un misterio. Es decir, no se puede entender y pues ya ni modo, ¿no? Algo así. Pero eso es un error. Bíblicamente hablando, un misterio es una verdad de Dios que estaba escondida en el Antiguo Testamento, pero que ahora es revelada. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es ese misterio que está hablando el versículo 27? Bueno, es el misterio que Cristo, el Dios mismo, Jesús, iba a venir a vivir a los corazones, a la vida de los creyentes dentro de nosotros. Esto nunca fue algo claro, ni nunca se reveló en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios en el Antiguo Testamento? No estaba en los corazones de los creyentes, estaba en un templo. Sí, un edificio. Ahí estaba Dios, ¿verdad? Pero ahora ya no hay templo. El templo somos nosotros. Entonces Pablo está diciendo que Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Este tan lindo y precioso anhelo de Dios y bendición que tenemos nosotros de que Jesús vive dentro de nosotros. Piénsalo un momento, por favor. Ya no es necesario el templo porque Jesús vive en ti. Si es que tú verdaderamente has vuelto a nacer y eres perdonado de tus pecados, ¿verdad? Este glorioso misterio, ¿verdad? Ahora no solamente entre los judíos, no solamente fue un Mesías para los judíos, sino entre los gentiles, como dice el versículo 27, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta esperanza de gloria es una esperanza segura, porque veremos a Cristo cara a cara y compartiremos la gloria con Él. Pero fíjate el 28. El 28 ya entra a lo que hace Pablo, las actividades de Pablo. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí Pablo está hablando de su labor como discipulador, que es una labor primaria, fundamental que cada cristiano debe de estar haciendo. Por favor, mi amigo, mi hermano, mi hermana, dime quiénes son tus discípulos, en quién te estás invirtiendo, a quién estás formando, a quién estás ayudando a crecer espiritualmente. No me digas, por favor, yo a todos, porque es a todos y a nadie, ¿no? No, es un compromiso que tomas con una persona para ayudarlo a crecer espiritualmente, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, la palabra de Dios. Con la meta, ¿cuál es la meta? Presentar perfecto. La palabra perfecto no quiere decir sin pecado, quiere decir maduro, completo, capacitado en Cristo Jesús a todo hombre. 29, cerramos. Por lo cual, o sea, para poder discipular y poder presentar estas personas, ¿verdad? Ya no como cristianos que son variables, sin disciplina, sin compromiso, sino cristianos maduros, perfectos, completos, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, en la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, quiero demostrarte ahora cuáles serían esas 4 cosas que implicaría el discipulado. ¿Cuáles serían esas 4 cosas que implica el ser discípulos?
Ahora, esto es muy importante porque esto, hermanos, tiene que llevarnos de alguna manera a algo práctico. O sea, esto no puede ser simplemente algo teórico. Tiene que llegar a un punto donde nos lleve a la vida real, a las decisiones cotidianas, a hábitos de nuestra vida. Y entonces aquí está la gran pregunta, ¿no? Si nosotros realmente estamos formando estos discípulos que el Señor nos pide que formemos. Y esto es parte, hermano, de lo que tenemos que nosotros aprender, porque si nosotros no estamos formando discípulos, hermano, te digo de una vez, no estamos cumpliendo la meta que el Señor nos dejó. Esto es algo que es para todos, no solamente para algunos cuantos cristianos, ¿verdad? O los cristianos maduros, ¿verdad? No, esto tiene que ver con todos nosotros. Todos nosotros tenemos que aprender a ser discípulos, ¿no? Entonces aquí estamos, tratando de que el Señor nos use y que el Señor use nuestra vida para que podamos nosotros tomar la cruz. Entonces, ¿qué significa? Vamos a ver esto entonces, cuatro asuntos, cuatro principios que podemos deducir a partir de lo que implica el discipulado. Muy bien. Número uno, demanda enfoque. Enfócate. El discipulado no es algo que haces para todos. Jesús solamente discipuló 12 personas. Y te animo a que tú tengas al menos uno, dos o tres discípulos. Si eres un padre o una madre, tus primeros discípulos tienen que ser tus hijos. Es tu responsabilidad formar a tus hijos en la palabra de Dios, en la disciplina espiritual, en la fe, en servir a Dios, en ganar almas. ¿Dónde van a aprender esto estos niños? De ti. Entonces tienes que enfocarte en tus hijos y también en otras personas, en quienes tú dediques tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Tienes que enfocarte. Jesús fue totalmente intencional. Él tenía 12 discípulos y todo el mundo sabía que eran sus discípulos. En la cultura judía existía este concepto de discipulado. Y cuando un maestro te decía, sígueme, es porque él te estaba escogiendo como uno de sus discípulos. Claro, generalmente escogían a las personas que tenían pues muchas capacidades o buenas familias o dinero, ¿verdad? Jesús escogió a 12 personas simples, sin educación, sin dinero, pero se enfocó en ellas. 3 años y medio de su vida se dedicó a estar con ellas. Entonces esto demanda enfoque. La importancia que te enfoques en personas claves. Entonces escoge tus discípulos, ora por ellos y proponles una relación de discipulado. Es que, hermano, en nuestra iglesia nosotros tenemos un curso de recién convertidos. Bueno, qué bueno que lo tengan, eso está bien, ¿no? O sea, no estoy en contra de eso. Pero también la meta es hacer discípulos. No es cuánta gente se congrega el domingo. No es cuánta, no sé, dinero logra recaudar el domingo. Es que esa no es la meta. La meta es hacer discípulos. Entonces tenemos que pensar esto un poquito más claro. Número dos, para formar discípulos es lo mismo que adquirir hijos. Hay un paralelo muy grande entre estas dos cosas. Requiere trabajo duro. El apóstol dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Está en el libro de Gálatas. Va a costarte tiempo, esfuerzo, paciencia. Muchas personas usan un material. Y te digo algo, el material es importante y está bien. Pero lo importante no es el material, es enfocarte en el crecimiento espiritual de estas personas. Que estas personas te conozcan, que te metas un poco en sus vidas, que vengan y conozcan tu casa, a ver cómo te conduces en tu casa, cómo eres con tus hijos o con tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Y entonces también tú tienes yo creo que la responsabilidad también de entrar en la casa de ellos y ver cómo está la cosa y ayudarlos y motivarlos, ¿verdad? Y a veces van a fallar un poco los discípulos, ¿verdad? Pero todo esto es parte de Pablo dijo, ¿verdad? Dijo aquí justamente, ¿verdad? Por quien trabajo, decía él, ahí en el libro que leímos, ¿verdad? En Colosenses, él dice, ¿verdad? A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre, en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo.
Sí, va a costarnos. No va a ser tan fácil, ¿verdad? Pero aquí está, hermanos, porque estamos invirtiendo en la vida de otras personas con amor, con paciencia, y ojalá que estas personas que nosotros discipulemos después de un tiempo, ellos, ¿verdad?, puedan también discipular a otros. Ese es el plan. Esta es la idea de Jesús, ¿verdad? A veces nosotros nos perdemos en demasiados números. Queremos números y tener iglesias muy grandes, ¿verdad? Y la cosa es tener discípulos, porque esta es la meta. Número 3, para poder hacer discípulos tenemos que depender de Dios. No podemos hacerlo por nosotros mismos, necesitamos depender de Dios. Y el Pablo decía allí en el libro de Colosenses que estamos leyendo, ¿verdad? Luchando, no es fácil, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, dice el versículo 29, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Bueno, lo que está diciendo es que Él sacaba fuerzas, sabiduría, enseñanza a partir de la gracia de Dios en su vida. Era Dios quien le ayudaba. Era la gracia de Dios, ¿verdad? Dependiendo de Dios, hacemos discípulos, porque, hermanos, te vas a dar cuenta que no lo puedes hacer en tus propias fuerzas. Y esto, hermanos, va a ser importante porque no dependes de ti, dependes de Dios. ¿Y cómo quieres que tu discípulo ore si tú no oras? ¿Cómo quieres que tu discípulo lea la Biblia si tú no lees la Biblia? ¿Cómo quieres que tu discípulo se sujete a las autoridades si tú no te sujetas a las autoridades? Entonces necesitas dependencia de Dios. Y eso es importante que lo reconozcamos. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, como hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Bueno, dependencia de Dios, número 3. Y número 4, para ir cerrando ya, hermanos, vamos a ver también que esto requiere que asumas el rol de ser un modelo. ¿Sabes que hay muchos ahora que dicen, verdad? Mira, mira, hermano, a mí no me mires, mira a Cristo. Hermano, eso es una evasión, porque en varias partes de la Escritura, el mismo apóstol Pablo decía, ¿verdad? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, tenemos que asumir una responsabilidad. ¿Sabes tú que la mayoría de cristianos no llegan a este nivel? Y te digo algo, es un nivel básico hasta cierto punto. Bueno, o sea, son personas que se convierten, creen en Dios, leen la Biblia, más o menos, van a la iglesia, hay que unir a la iglesia, y se quedan ahí. Si quieres subir al siguiente nivel, tienes que asumir una responsabilidad por otros. Ay, que no estoy preparado, es que yo no... Bueno, hermano, algunos nunca van a estar preparados, ¿no? O no quieren estar preparados. Asume este rol, esa responsabilidad. ¿Cuándo es que un padre pues va a aceptar la responsabilidad de ser padre? Te digo, cuando la acepta, quiera o no, el día que nace su hijo y le dice, aquí está tu hijo. Pues es que ahí en ese momento, ¿qué hago? Pues tengo que, como soy un buen modelo, como proveo, como lo guío, como le enseño. Pero ahí creces, es ese momento donde ¡pum!, creces. ¿Por qué no tomas uno o dos hermanos y le dices, hermano, me gustaría discipularlos a ustedes? Yo sé que tienen poco tiempo tal vez de ser cristianos, vamos a ver algunas lecciones básicas, cosas que tienen que crecer. Y recuérdense que lo primero que hay que enseñarle a un bebé son disciplinas espirituales. Así como un niño aprende a comer, a dormir, ¿verdad? Y luego va a tener que aprender a servir, pero empezamos con lo básico. Y esto es lo que muchos no hacen, enseñarles a otros. No, para eso está la clase, para eso está el pastor. No. Si la responsabilidad de hacer discípulos es de todos nosotros, sin duda también habrá un momento que Jesús nos va a decir, ¿dónde están tus discípulos? ¿Quiénes son tus discípulos? Entonces tenemos que asumir este rol. Y eso te va a hacer crecer en madurez, en dependencia de Dios. Y te digo que no hay nada más hermoso que ver que tus discípulos tienen discípulos. El mismo Juan dice en tercera de Juan, no tengo yo mayor gozo que este, que ver que mis hijos andan en la verdad. Bueno, pues esta es la meta. Es la meta de la iglesia, no es reunirse, no es tener un templo, ¿verdad? No es tener muchas sillas o muchas clases, ¿verdad? Qué bueno que tengan clases y sillas y templos, ¿verdad? Pero nuestra meta es una, hacer discípulos. Tendríamos que pensarlo muy bien y asumir nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es el mejor ambiente para ser discípulos? La iglesia local. Para eso Dios dejó a la iglesia como una familia, donde hay un cuidado de aquellos que tienen más madurez por la gente que es nueva.
Pues muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Hoy es la vitamina 18. Mañana jueves la 19. Y que Dios te bendiga. Gracias por estar escuchando esto. Compártelo y nos vemos mañana. Dios te bendiga.